Vamos a conversar con Carlos Arrazaba, el presidente de Fedecámaras. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el noticiero de Televen. Recién, por cierto, y vamos a hablar del tema económico, ustedes a nivel de las Fedecámaras regionales presentaban un panorama de verdad muy triste y muy difícil, ¿no? Sobre todo para la producción agrícola e industrial. Me gustaría que pudiéramos resumir algo sobre esto y entrar en otros temas, por supuesto. Sí, efectivamente, el pasado lunes hicimos algo que quizás es inédito en Fedecámaras, que le dimos la vocería en Caracas a los presidentes de las Fedecámaras regionales, dividimos el país en 4 regiones, en 4 zonas, y un representante de cada uno de los estados habló sobre la realidad. Más que fuera el presidente de la institución el que planteara cuál es la realidad, como normalmente sucede, que fuera en la vocería propia de los dolientes, los que están viviendo pegados al piso, a la tierra, en cada uno de los estados, las diferentes problemáticas, y realmente es angustiante porque no hay un estado que esté en buenas condiciones. El informe de los llanos venezolanos, cómo no hay producción, cómo no hay semilla, cómo no hay fertilizante. Lo mismo sucede en la parte agrícola de los Andes venezolanos, con el reporte del presidente Ricardo Berríos de Trujillo, donde no hay las hortalizas, no se ha dado la semilla. Lo mismo con los cortes eléctricos en el estado Zulia, con el problema del efectivo en todos los... O sea, lamentablemente es una situación de colapso de la actividad económica que tiene una sola causante, que tiene un solo culpable, que es el modelo del socialismo del siglo XXI, que lo hemos denunciado en forma reiterada, pero el gobierno sigue en su agenda política y no aborda los problemas económicos, no aborda las soluciones de esto, que la única es cambiar el modelo económico. Ahora, es dramático lo que presentaron los representantes de Fedecámaras regionales, pero tampoco se vislumbra ni se visualiza algo, y el pronóstico y el augurio es que la situación va a empeorar, no solo en el sector agrícola, sino también en el sector industrial. Efectivamente, no hay ninguna tendencia de mejora porque no hay ningún tipo correctivo. Uno ve los anuncios del gobierno y son fantasiosos, que si la solución es el petro, que si siguen culpando la guerra económica, pero seguimos que si vamos a quitarle ahora tres nuevos ceros a la moneda. Pero el fondo... Eso es grave, porque me gustaría luego que comentara. El fondo del problema sigue siendo lo mismo. Si tú no corriges la raíz del problema, el problema lo que hace es profundizarse. ¿Y quiénes estamos pagando las consecuencias? Los ciudadanos, que no tenemos producto, que hay escasez, que no se consigue, que los costos de producción se incrementan de forma cotidiana, que no llegan los insumos agrícolas que tienen monopolizado Agropatria y Agrofan. Y al final del día no se produce ni en el campo, ni en la industria, y en el sector comercio, que no tiene prácticamente nada que comercializar, está prácticamente paralizado. Cualquier persona que nos esté viendo en este momento puede ir a un centro comercial y ver la cantidad de locales vacíos o con poca mercancía, los vendedores ahí sin hacer prácticamente nada. Y realmente eso es angustiante para todos como venezolanos. Ahora, el corolario de todo esto, ¿cuál puede ser? Porque si paralizas al sector comercial, que ya lo mencionabas, y es evidente lo que dices, eso lo observamos a diario, se paraliza el sector agrícola. No hay producción nacional que pueda abastecer y tampoco hay el dinero suficiente para traer la importación y cubrir el espacio del abastecimiento venezolano. Y se paraliza el sector industrial. Esto tiene que tener un límite. Bueno, la economía ya se ha venido paralizando en forma acelerada en los últimos 4 años. Recordemos que de nuevo tuvimos una caída del Producto Interno Bruto el año pasado. Este año está cayendo de nuevo la economía, ya está cayendo más de un 50%. El Banco Central, por cierto, sigue sin producir estadísticas, sin informar oficialmente, y el tema no se aborda. O sea, el tema sigue colapsando, pero los países no mueren, los países no terminan de colapsar nunca. Los que terminamos siendo afectados somos los ciudadanos que pagamos la cuenta, porque el gobierno... Yo ayer veía unas estadísticas de Zimbabue, que tuvo la inflación más alta del planeta y hasta tuvo el récord dramático de que la población, la expectativa de vida bajó de 70 años a casi 50 años. O sea, por imagínate la mortalidad que eso dio. Pero el presidente de Zimbabue tenía el tercer avión privado de un presidente más costoso del mundo.
después del Air Force One de los Estados Unidos y el de Rusia, creo que era. O sea, los contrastes que uno ve en un país realmente en una miseria, en una penumbra, en una problemática concreta y un Estado funcionando como que aquí no pasara nada. Ahora, pero fíjate, si se paraliza de acuerdo a la visualización que hacen los sectores, el campo venezolano y el sector industrial, la pregunta básica y elemental, bueno, ¿y de qué va a vivir la gente? ¿Cómo va a comer la gente si no hay productos? Porque lo internacional, es decir, lo que se importe, no va a alcanzar, como decíamos Claro, antes. cuando tú vas a ver en el sector agroindustrial, estamos produciendo una fracción de lo que se hacía hace 4 años, desde el 2012, que cuando tuvimos el pico de producción. Yo hablo con empresas del sector de producción de alimentos, están trabajando entre un 30 y 40% en la producción actualmente. Ahorita que estamos arrancando el 15 de abril, el periodo de siembra de maíz, sorgo, de maíz amarillo, de maíz blanco, que se usa para producir la arepa o el alimento concentrado para ganado, no estamos sembrando ni siquiera el 30% del área cultivable porque no hay semilla. Entonces, y al final del día, cuando estás en el campo, cosa que también se denunció en la rueda de prensa del lunes, no hay efectivo para pagar las labores de campo. En los Andes venezolanos reportaban que se tiene que pagar por el efectivo para pagarle a los agricultores en el campo que no están bancarizados porque no hay agencias bancarias en la zona, hasta 2 y 3 veces. Si tú vas a comprar, si tú necesitas pagar 1 millón de bolívares, tienes que empezar a bachaquear efectivo pagando hasta 2 y 3 millones de bolívares para poder pagar las labores. Eso al final del día va en el costo del producto y al final del día lo termina pagando el consumidor por no tener un modelo económico que cree oferta, que cree demanda, que cree productividad, que aumente la producción nacional para que el venezolano pueda sentirse debidamente abastecido. Hacemos una pausa, Carlos, y vamos a retornar enseguida contigo y seguir conversando con Carlos Larrazábal, el presidente de Fedecámaras. Bueno, continuamos con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Carlos, te hablaba de la importancia, tú mencionaste en el recorrido, en el transcurrir anterior, el tema del cono monetario. Hay una enorme preocupación, cuando por momentos incluso una gran angustia, porque se está hablando de que no van a poder convivir las dos familias, el cono viejo y el cono nuevo, por lo menos es lo que han dicho algunos de los voceros del gobierno. Eso sería gravísimo, porque si ya tenemos problemas serios y severos con el efectivo, imagínate lo que significa ahora si piensan sacar todos los billetes del cono viejo, que a partir del 4 de junio, y ni siquiera tenemos información si se han hecho los billetes y si las monedas en última instancia también van a llegar. Mira, efectivamente, si nosotros observamos en la vez pasada que el presidente de la República mandó a recoger los billetes de 100 bolívares ya hace 2 años y originó un colapso económico terrible y en diciembre, 15 días antes de Navidad, originó hasta disturbios en el estado de Bolívar, recordemos en Ciudad Bolívar, hasta muertos se originaron allá. O sea, el gobierno no tuvo la capacidad ni siquiera de sustituir el billete de 100 bolívares por los billetes de mayor denominación. Ahora estamos en vísperas prácticamente, en días, en semanas, de los anuncios de cambiar la moneda y no hay ningún tipo de información. Realmente el gobierno no ha mostrado ningún tipo de capacidad para poder hacer eso de una forma efectiva y hacerlo en el supuesto caso de que lo pudieran hacer de una forma efectiva, cambiar el cono monetario sin corregir las causas que originan la hiperinflación, simplemente es un maquillaje. Es un maquillaje porque ya lo vimos lo que pasó la vez pasada. Cuando se cambió el cono monetario en la época del presidente Chávez, 2008 creo que fue. La economía estaba creciendo, no estábamos en recesión. Claro, el boom petrolero teníamos un boom petrolero, había cierta estabilidad económica con toda la persecución que había sobre el sector privado ya en ese momento. Recordemos, era la época de las expropiaciones a diario, pero hoy en día estamos en el peor escenario. Hoy en día sustituir un cono monetario podría ser una buena idea, pero si está enmarcada dentro de un programa económico que vaya a abolir la inflación, con un programa económico que vaya a incentivar la producción nacional, aumentar la competencia y no hacerlo de forma aislada, porque al final del día será un simple maquillaje que en cuestión de semanas eso se volverá en salir agua. Ahora fíjate, habla que mencionas el maquillaje, ese maquillaje facial, porque además se anuncia que a partir de mayo, Carlos,
tienen que comenzar a establecerse las operaciones y los costos en general con 3 ceros menos, sin ni siquiera haber entrado en vigencia todavía el Cono Monetario. Sí, El problema del cambio es que yo me imagino lo que puedo... Claro, es que primero que ya el venezolano en la cotidianidad, ya tú le has hablado 1 millón de bolívares y te dice 1000 bolívares, como si fuera... Y sin recordar que ya le quitaste 3 ceros, o sea que 1 millón de bolívares era ya una cantidad de ceros adicionales. Entonces, eso simplemente es una forma política de tratar imagino yo, de tratar de transferir psicológico previo a un supuesto evento electoral de que las cosas ya no están costando 1 millón de bolívares sino 1000, pero al final del día el poder adquisitivo del venezolano es el que lo siente, porque tú no estás generando esa cantidad de dinero y tú estás viendo el sufrimiento y la problemática que hay hoy en la realidad venezolana. El venezolano no tiene suficiente dinero para sobrevivir, las empresas no tienen suficiente actividad económica para pagar mejores salarios y estamos en un ciclo vicioso donde las empresas cada vez son más pequeñas, tienen menos capacidad de pago, tienen menos capacidad de compra, tienen menos capacidad de pagar mejores salarios y la economía se va reduciendo y el gobierno ningún tipo de medida para solventar esa problemática. Fíjate, ahora que mencionas y que estamos hablando de este tema, está allí un debate abierto sobre la dolarización, que sería un mecanismo de corte abrupto de la hiperinflación, pero todo es producto de una propuesta que surge en el marco de lo que va a ser la promoción electoral de un candidato, etcétera, etcétera, pero la dolarización es la solución al problema. En los países donde ha funcionado la dolarización se aplica después que tú has corregido todos los desequilibrios macroeconómicos. Tú has corregido los desequilibrios en las cuentas monetarias, en las cuentas cambiarias. El caso de la deuda externa. En la deuda externa, pero también tú tienes que meter un factor fundamental que es la competitividad. ¿A qué tasa de cambio tú vas a dolarizar? Porque tú tienes que determinar cuál es la competitividad de los diferentes sectores para que la tasa de cambio que tú vayas a ese sector no vaya a desaparecer. Los sectores hoy en día, los sectores productivos están totalmente afectados, desde el sector turismo hasta el sector industrial, el sector agrícola. Entonces, ¿cómo hacer eso? No es un tema sencillo y no es la panacea de la solución. Yo creo que ese es un debate muy profundo que hay que darlo, pero que tiene que estar acompañado con una cantidad de medidas que se tomen previamente para corregir. Ofertar políticamente como un eslogan, ¿a qué hora yo te voy a pagar los salarios en dólares? ¿A qué hora yo te voy a...? Para la gente que exacto, escucha, que ahora yo te voy a dar la tarjeta negra aquella que tenía Rosales, pero yo te la voy a ofrecer en dólares. Es más un mensaje populista, es un mensaje de crear una ilusión de que tú vas a atacar problemas, pero no es un problema sencillo que requiere solventar muchísimos problemas previos antes de llegar a esa instancia. Es mejor corregir los entuertos cambiarios, enfrentar la hiperinflación con un plan estratégico, corregir las variables del déficit fiscal y el gasto público antes de irse allá, ¿no? Y se han dado casos donde han sido exitosos, pero otros casos no. Cuando tú te vas a un anclaje en dólar, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador, y no tomas debidamente las variables de competitividad, es el tema que le estaba pasando a Ecuador, que seguía teniendo una inflación interna, seguía teniendo unas pérdidas de competitividad interna, y entonces al final del día la economía se veía afectada y no crecía. Entonces, ¿cómo tú tienes que hacer un modelo que crezca, que aumente la oferta, que traiga la inversión? Vimos en el caso de Zimbabue. Zimbabue dolarizó la moneda y bajó abruptamente la inflación, pero no atacó las causas del problema y ahorita está de nuevo en hiperinflación. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber compartido con nosotros una serie de temas que son importantes y que forman parte de esa cotidianidad económica que vivimos y padecemos los venezolanos. Una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.